Socióloga Listo, Alba Alison. Granda recibe un cordial saludo de parte de nuestro grupo, que está conformado por Daela Lizano, Alison Mejía, Denis Vargas, Steven Vargas y Brigitte Velasco. El grupo hoy vamos a tratar un poco sobre el tema de hitos de la educación en Ecuador entre los siglos XVI y XX. Como introducción tenemos que pues la historia de la educación en Ecuador refleja un camino complejo que fue marcado por avances, exclusiones y reformas profundas, desde el Colegio de San Andrés en el siglo XVI hasta la educación intercultural bilingüe del siglo XX. El sistema ha transitado desde una estructura elitista hacia una más inclusiva. A lo largo del tiempo, religiosos, gobiernos y misiones extranjeras han influido en su desarrollo. Como hito número uno tenemos que el inicio del Colegio de San Andrés en Quito en 1550. Este colegio fue la primera institución educativa del país que tuvo fines de evangelización. Su misión era adoctrinar a los pueblos indígenas para mantener su subordinación a los conquistadores mediante una educación más religiosa. El segundo hito tenemos las escuelas de caridad y primeras letras en el siglo XVI y XVII. Estas se fundaron colegios religiosos como fue San Nicolás, San Fernando y San Luis, que fueron orientados a la élite criolla. Y estas enseñaban teología y gramática latina, siguiendo modelos europeos. El hito número 3 vemos que fue la fundación de colegios religiosos en Quito. Los colegios San Nicolás, San Fernando y San Luis consolidaron una educación colonial exclusiva, que fue ligada a las élites y a la iglesia, preparando el camino para la creación de universidades como San Fulgencio. Transformación a la Universidad Central del Ecuador, 1826. La Universidad Central del Ecuador fue creada el 18 de octubre de 1826 por el decreto de Simón Bolívar, transformando las antiguas universidades coloniales como la de San Fulgencio y San Gregorio. Esta reforma buscaba modernizar la educación y adaptarla a los ideales republicanos y laicos del nuevo Estado. Por otra parte, Bolívar promovió una universidad pública que sustituyera el modelo clásico y religioso colonial. Ingreso del sistema científico moderno, finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, los colegios de Quito comenzaron a introducir el sistema científico moderno, influenciados por las ideas de las ilustraciones europeas. Su incorporación de nuevas materias como la matemática, la física, la astronomía y ciencias naturales desplazaron en parte el enfoque exclusivo religioso. Esta renovación educativa buscaba fomentar el pensamiento crítico y el conocimiento basado en la observación y la experimentación. Los colegios y otros centros educativos promovieron estos cambios para formar profesionales capacitados en las ciencias modernas. La Ley de la Educación Gratuita y Obligatoria 1871. Esta ley en Ecuador fue un hito fundamental, impulsado durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Esta ley estableció que la educación básica debería ser gratuita y obligatoria, especialmente para todos los niños del país, con el objetivo principal de promover la alfabetización y acceder al universal del conocimiento. Esto fue paso clave para modernizar el sistema educativo ecuatoriano y sentar las bases de un Estado inclusivo y desarrollado. A continuación voy a hablar sobre la formación de las escuelas para maestras indígenas. Mencionamos que en 1871, junto a la Ley de Educación Gratuita y Obligatoria, se fundaron escuelas normales especializadas en fomentar maestras indígenas, con la intención de llevar la educación a zonas rurales. Y estas comunidades ordinarias eran históricamente excluidas en el sistema educativo. Estas normas capacitaban a mujeres indígenas para que enseñaran con sus propias comunidades, respetando y valorando sus lenguas y culturas, aunque en la práctica se enfocaron en lo que es
múltiples retos sociales y culturales. Ya. Fundación del Ministerio de Educación Pública, siglo XIX, durante el gobierno de Eloy Alfaro. En el contexto de la Revolución Liberal que lideró Eloy Alfaro a finales del siglo XIX, se estableció el Ministerio de Educación Pública como un organismo estatal encargado de coordinar, supervisar y expandir el sistema educativo en Ecuador. Este ministerio promovió la educación laica, gratuita y obligatoria, y bajo su dirección se impulsaron reformas para construir escuelas rurales y urbanas, formar docentes capacitados y fomentar el acceso a sectores populares y rurales de la educación. La creación de estas instituciones fue clave para modernizar el país y promover una educación para apoyar a los jóvenes en la ciencia y en el progreso social. Por último, tenemos la fundación de las universidades de Guayaquil y Cuenca en el año 1883 y 1927. La Universidad de Guayaquil mencionamos que fue oficialmente fundada en el año 1883 durante la presidencia de Ignacio de Veintimilla, con el objetivo de descentralizar la educación superior hasta que se centraba en el capital. También mencionamos que la Universidad de Cuenca, por su lado, fue fundada el 15 de octubre de 1927 durante el gobierno de Isidro Ayora, con el propósito de atender el crecimiento de la demanda de educación superior en la religión austral del Ecuador. Educación técnica en colegios a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, la educación técnica se implementó en los colegios con el propósito de formar mano de obra calificada en oficios útiles para la economía. Esta iniciativa promovió el desarrollo regional y fomentó un crecimiento socioeconómico práctico y sostenible. La Facultad de Filosofía y Letras, 1928. Aquí señala que en 1928 se creó la Facultad de Filosofía y Letras con el objetivo de formar docentes y promover una formación humanística y laica. Además, esta facultad sentó la base para el desarrollo de una educación secundaria moderna, destacando su importancia en el avance pedagógico y filosófico de la época. Reconocimiento de la educación particular, 1946. Se entiende que en 1946 la Constitución incorporó de manera legal la educación privada al sistema nacional, asignando responsabilidades a los padres y asegurando la autonomía universitaria. Esto refleja un reconocimiento del papel de la iniciativa privada de la educación, así como la protección de la autonomía de las instituciones de la educación superior. La educación intercultural bilingüe desde los años 80 se creó para respetar las lenguas y culturas indígenas. La DINE-IP en 1988 lideró su implementación, aunque persisten problemas de recursos y autonomía. Esto indica que el contexto de Ecuador y en general en América Latina, este enfoque educativo ganó un impulso significativo y comenzó a ser implementado, discutido formalmente a partir de esta década. Esto representó un cambio importante de políticas educativas asimilacionistas hacia aquellas que buscan la preservación y valoración de las culturas y lenguas indígenas. Em, el modelo educativo que se busca reconocer, valorar y fortalecer las entidades culturales y lingüísticas diversas de un país. Su objetivo principal es ofrecer una educación de calidad que respete y promueve la lengua y la cultura materna de los pueblos indígenas, afrodescendientes u otras minorías, al mismo tiempo que enseña la lengua oficial del Estado.
Fundación de las escuelas de cadetes en Quito, finales del siglo XIX. Impulsada por el general Eloy Alfaro, profesionalizó al ejército con una formación técnica, que se ha disciplinado originando la escuela actual militar Eloy Alfaro. Se refiere al proceso histórico mediante el cual se estableció en la capital de Ecuador una institución dedicada a la formación militar y profesional de jóvenes para que sirvieran como oficiales del ejército. Este evento fue parte de una tendencia más amplia de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas en América Latina. Esto dio un impacto en la influencia de los medios europeos por la formación militar. La profesionalización militar respondió a la necesidad de profesionalizar el ejército ecuatoriano, que hasta entonces dependía más de liderazgos informales como el caudillismo, y no de una formación académica y técnica estructurada. Se buscaba dejar atrás un modelo militar anticuado para adoptar un estilo más moderno, influenciado por las academias europeas, especialmente por las francesas y alemanas. En los colegios para adultos en las clases nocturnas a primera mitad del siglo XX, pues en este aspecto el Estado creó colegios nocturnos donde para adultos trabajadores, combatiendo el analfabetismo en ese entonces y ampliando el ejército, eh, el acceso educativo a sectores marginados. Pues en este caso, en Ecuador fue una respuesta crucial, ya que la población, por diversas razones, principalmente socioeconómicas y laborales, no había tenido acceso a la educación formal durante su infancia y adolescencia. Este fenómeno reflejó en un esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento y por responder a las demandas de una sociedad en transformación. Esta implementación de estas iniciativas a menudo fue impulsada por políticas estatales progresivas que entendían la educación como un derecho y una herramienta para el desarrollo nacional. Si bien los recursos eran limitados y la infraestructura a menudo era precaria, muchas veces utilizando instalaciones de escuelas diurnas o espacios comunitarios, el compromiso de docentes y estudiantes era notable. Pues estos espacios se convirtieron en verdaderos centros de inclusión social, donde las personas de diferentes edades y trasfondos se unían con el propósito común de superarse cada día. Y eso es todo, muchas gracias.